Saludos cordiales a todos. Pues nuevamente les habla su compañero, su hermano en Cristo, Alejandro Garduño Mejía, del grupo Beato Anacleto González Flores, y hoy con un tema que es también relevante y es conocido por muchos, aunque un tanto tergiversado. Me refiero a la celebración del Halloween, que se celebra el 31 de octubre de todos los años, y que es una fiesta realmente neopagana, disfrazada de algo positivo. Sin embargo, pues ha tomado ya mucha fuerza, sobre todo en México y en los países hispanos. Desde luego en los Estados Unidos, que fue donde llegó, pues es una celebración muy grande, una fiesta que se celebra pues con muchos rituales y que pues se esconde lo que hay detrás de ello, que es el contexto del neopaganismo, el contexto de invocar espíritus, de hechicerías, noche de brujas, etcétera, etcétera. Así que pues hoy hablaremos de ese tema que es el Halloween. Y bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos acerca de esta celebración diciendo que pues es una celebración pagana que tiene su origen en celta y que pues los pueblos celtas que habían salido del norte de los Alpes unos 1000 años antes de la era cristiana y que pues comenzaron a expandirse esos pueblos celtas desde la parte de Europa, llegando hasta Francia, desde luego en la península ibérica y también desde luego hasta las Islas Británicas. Y bueno, pues ahí se acomodaron, ahí estuvieron esos tribus celtas y bueno, pues su sistema religioso como tal, pues estaba integrado por diversos dioses, eran politeístas, tenían diversas creencias y desde luego ciertos mitos, ciertas leyendas y sin pasar por alto muchos rituales que iban a la práctica de sacrificios de animales, de sacrificios humanos y desde luego de invocación a los espíritus y lo hacían a través de los sacerdotes druidas, llamados así. Los sacerdotes druidas eran los que hacían esas invocaciones a espíritus demoníacos y que pues para ellos el mes propicio para hacer esas consultas a esos espíritus pues era el 31 de octubre, desde luego también considerado el mes de Saimán, que era el mes de noviembre, y para ellos desde la noche del 31 de octubre a noviembre pues era el lugar propicio, la fecha propicia para los druidas, los sacerdotes druidas, y ellos consideraban que la noche del 31 de octubre y el mes de noviembre, pues era el tiempo específico para hacer sus rituales, para hacer sus sacrificios y desde luego para invocar espíritus. Y así comenzaban con los rituales en donde se hacían infinidad de sacrificios humanos, infinidad de sacrificios de animales y desde luego la invocación de espíritus demoníacos, espíritus del más allá, espíritus de los muertos, etcétera, etcétera. Así que de manera general, hablando de esos pueblos celtas que pues llegarían a la parte de la península ibérica, brincarían a las Islas Británicas, de las Islas Británicas brincarían a los Estados Unidos, desde luego en el siglo XVI, y agarrarían mucha fuerza en los Estados Unidos hasta que llegaron a México, aquí, y sobre todo en la época de los 60, que es cuando se hizo más fuerte, sobre todo la parte de los rituales, la parte de la invocación, y así comenzó a llamarse la denominada Noche de Brujas. Así que el Halloween, diciendo de manera específica, pues fue introducida a Estados Unidos por la Gran Bretaña y a México por los Estados Unidos, y en la actualidad se ha expandido casi en la mayoría de los países de Europa, y no se diga también aquí en los países hispanos. Así que esa celebración del Halloween, pues es una celebración que hoy en la actualidad, pues ya es muy conocida y reconocida por muchos países de habla hispana, y desde luego también por países europeos, sin descartar desde luego lo más fuerte que es Estados Unidos, la parte de Canadá, la Gran Bretaña. Y bueno, pues esa es la parte histórica de manera general. Pero vamos a la parte que se esconde detrás de ello, que hay detrás del velo y que pues muchos pasan por alto porque hasta la actualidad el Halloween lo ven como una celebración inofensiva
incluso que se propone para los niños una celebración que ha pululado ya desde varios años, como mencioné, a partir de la época de los 60, 70, 80, pues tomó mayor realce y hoy en la actualidad pues es una celebración que año con año pues se festeja desde las escuelas, desde los antros, desde la sociedad como tal, en los centros comerciales, con disfraces de brujas, de vampiros, de monstruos, etcétera, etcétera, y se ve como una celebración inofensiva. Así que tenemos que ver qué hay más atrás del Halloween. Haciendo un pequeño comentario de manera general, en la cuestión de los sacerdotes exorcistas, se sabe con frecuencia, porque así lo han narrado en conferencias, así lo han narrado en entrevistas, así lo han narrado en libros que han escrito algunos sacerdotes, como el Padre Amor, como el mismo padre actualmente allá en España, José Antonio Fortea, y varios sacerdotes que han mencionado lo que voy a decir, como el padre Cándido, el padre Ceja aquí en Guadalajara, e infinidad de sacerdotes que han mencionado lo que voy a mencionar, que lo han escrito, y por experiencia propia de ellos, han mencionado que cuatro elementos son de los más fuertes para una posesión. 4 celebraciones, vamos a llamarle así, que a final de cuentas, bueno, son los elementos que se hacen en los rituales, pero cuatro celebraciones como tal, o cultos, vamos a llamarle así para poder especificarlos, en donde son fuertes para una posesión. Uno de ellos, desde luego, es el Halloween. Otro de ellos es la invocación a la Santa Muerte, que en México ha tomado también y mucha fuerza en los países hispanos. La adoración a la Santa Muerte, que en realidad propiamente es a la maldita muerte, pero que pues esos son elementos para acercarse a la invocación de espíritus, y posteriormente, cuando ya hay una influencia demoníaca muy fuerte, pues propiamente son parámetros para medir, de acuerdo a los expertos en los exorcismos, pues la Santa Muerte es otra de las acciones que son fuertes. La Ouija, desde luego, y el yoga. Esas 4 que acabo de mencionar, de acuerdo a los expertos en exorcismo, hablando ya literalmente de sacerdotes, pues lo han encontrado en el trayecto de la práctica del exorcismo como tal, y que, si me da tiempo, narraré una experiencia que ocurrió hace varios años, la cual tuve conocimiento a razón de una celebración del Halloween. Entonces, pues esos 4 celebraciones, 4 invocaciones, 4 cultos, llamémoslo así, para un mejor entendimiento, pues son los que dañan la parte espiritual del ser humano y que trae consecuencias muy deplorables para aquellos que hacen esos rituales, para aquellos que practican esas acciones, para aquellos que están inmersos en esas celebraciones como tal. Entonces, las vuelvo a repetir, de entre las más fuertes que han encontrado los exorcistas es el Halloween, la Ouija, la adoración a la Santa Muerte, así denominada, y desde luego el yoga, que aunque el yoga no es un ritual como tal, sino a través de una práctica que se hace a través de las posturas y posiciones para alcanzar la perfección del karma, etcétera, etcétera. Bueno, pues está un sacerdote que es especialista en eso, que lo pueden buscar en el YouTube, el padre del yoga, que finalmente se convirtió y descubrió todo lo negativo que había en esa parte, y que en muchas escuelas, que en la sociedad, bueno, pues se promueve el yoga, pero pues no es otra cosa más que celebraciones y cultos orientales que a final de cuentas dañan a la persona cuando ya está muy inmersa, cuando ya está muy metida en esos rituales, en esas prácticas, en esas técnicas, y que es lo que está atrás del velo, que es de lo cual quiero comentar en este video, después de hacer esta breve introducción acerca del origen
del Halloween, que es de origen celta, a través de los sacerdotes druidas. Pues bien, la palabra Halloween, literalmente hablando en términos del lenguaje coloquial, no es otra cosa más que la celebración de la noche apartada y en la actualidad llamado Noche de Brujas. Si bien algunos han dicho el contexto de una celebración de los santos, pues les ha barrido un tanto porque la palabra Halloween es un término más acuñado, más que en inglés, en término europeo, que significa noche apartada, y que esa noche apartada pues ya indica propiamente ese contexto de que es algo oscuro, de que es algo literalmente pues atrayente. Siempre lo que es prohibido es atrayente, sobre todo para los jóvenes, para los niños, y es una noche apartada que en la actualidad se llama Noche de Brujas. Ahora bien, el Halloween como tal, pues es un ritual que tomó fuerza en México después de los 60. El contexto histórico, como sabemos, después de los 60, metido el rock que llegaría de Estados Unidos también, y desde luego en la Gran Bretaña, en los países europeos, la época del rock es la época de los 60, y con ello habría una revolución a través de las juventudes, no solamente en México, como fue la revolución que se hizo de los estudiantes el 2 de octubre de 1968, sino que en los 60 pues había habido propiamente movimientos revolucionarios que se habían levantado en Europa, en Estados Unidos y en varios lugares. Así que la época de los 60 fue propicio propiamente para poder jalar a adeptos a esta celebración del Halloween. Los 60 es una época muy marcada en el contexto histórico a nivel mundial por los acontecimientos que hubo. Y desde luego que uno de los acontecimientos que obviamente no se toca mucho en la parte histórica, pero que en la parte religiosa podemos verlo de manera puntual, es propiamente la celebración del Halloween, que fue donde tomó mayor relevancia, mayor trascendencia, y de esa parte pues comenzaron a ser adeptos a los niños, porque propiamente en Estados Unidos celebraban esa fiesta del Halloween, noche apartada, noche de brujas, y que comenzaba con celebraciones de atuendos, de disfraces, de monstruos, de brujas, de ciertas características terroríficas, en donde los niños se disfrazaban, se ponían el atuendo, salían en las noches a tocar las puertas de los vecinos pidiendo dulces para que fuera a cambio de no hacer destrozos en las casas de los vecinos. Entonces se disfrazaban, pedían su noche de brujas, pedían su Halloween en esa noche apartada y lo hacían propiamente del 31 de octubre para amanecer en noviembre, y así comenzó como una fiesta inofensiva que fue tomando realce. Sin embargo, se sabe, y cualquiera de los que están viendo este video puede rastrear las noticias del New York Times o otros periódicos de Estados Unidos para verificar que el 31 de octubre siempre en los periódicos de Estados Unidos han aparecido la nota de que muchos niños fueron desaparecidos, fueron sacrificados, y eso hasta el día de hoy lo pongo en tela de juicio, porque cualquiera puede ver hasta el día de hoy 2024, las notas de Estados Unidos que muchos niños desaparecen el día 31, porque como ya mencioné, para los druidas, que estaba lleno de rituales, se hacían sacrificios de animales, se hacían sacrificios de seres humanos, específicamente de niños por ser almas inocentes. Y en la actualidad, pues no solamente se hacen los sacrificios de niños, sino como sabemos, en muchas iglesias, en muchas parroquias donde está reservado en el Sagrario y el Santísimo Sacramento del altar, que es la inefable Eucaristía, pues son robadas formas ya de donde están formas consagradas, donde está la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y que se mofan literalmente en las celebraciones del Halloween los satánicos, las brujas, los que practican esos rituales, pisotean la Eucaristía, se han dado el lujo de defecar sobre ella, de orinarse sobre ella, maltratarla, acuchillarla, etcétera, etcétera, porque para ellos propiamente es algo contrario a lo que celebra el día de Noche de Brujas, que en la actualidad como tal se puede decir sin temor a equivocarnos que es una celebración literalmente demoníaca.
Y así lo han expuesto varios exorcistas, de entre ellos el padre Amor, y que ya en paz descanse, pero que es una celebración literalmente negativa para poder celebrar, porque trae consecuencias literalmente negativas. Así que así comenzó con una fiesta literalmente disfrazada de inofensiva, podríamos decirlo que incluso positiva se veía en ese momento, específicamente para los jóvenes y para los niños. Sin embargo, lo que se esconde detrás de ello, pues no es otra cosa más que invocación a demonios que pueden llegar a tomar el cuerpo de una persona y propiamente quedar posesa a través de esa celebración del Halloween. Así que eso es peligroso porque pues son invocaciones de espíritus que existen. Y aquí, pues, ¿qué decir de manera general? Los espíritus malos existen, así como existe el bien, existe el mal, y desde luego que existen los ángeles buenos y existen los ángeles malos. Y cuando se hace invocación de espíritus de muertos, desde luego que no va a venir el muerto, porque el muerto, como tal, muerto está. Y para el cristianismo, nosotros tenemos un Dios no de muertos, sino de vivos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Así que cuando se hace invocaciones de espíritus de muertos, quien acude no son propiamente los que realmente viven, sino los muertos, refiriéndose a un contexto espiritual, que aquel que muere es el que está en el infierno. Quien vive, vive y pasa a un contexto de lo que la iglesia le llama los novísimos, lo que eran las postrimerías, en donde la persona cuando muere, pues se va al infierno o pasa al purgatorio para después irse al cielo. Y esos son los estadios donde está. Así que una persona que está muerta, no solamente físicamente, sino espiritualmente, se encuentra propiamente en el infierno. Y hacer invocaciones de espíritus, pensando en el contexto de invocar muertos, es espíritus propiamente de demonios y son los que se presentan. Y por esa razón, algunos exorcistas han explicado por qué es negativo el Halloween. Ahora solamente estamos viendo un contexto general, no solamente desde la parte de lo que ellos han dicho, sino del contexto histórico, como ya mencioné, pero además por ciertas experiencias que han tenido también los exorcistas. Y en el contexto de histórico, como acabo de mencionar, pues aparece como una celebración inofensiva que de Estados Unidos le brinca a México y que en México, pues en algunos lugares tienen la costumbre de celebrar con una calabaza, de celebrar con un disfraz, de celebrar con algo, con un recipiente de una calavera y que pasan también a los hogares pidiendo dinero, pidiendo su Halloween, pidiendo la noche de brujas y que aparentemente es inofensivo, pero detrás de ello siempre hay espíritus que actúan para poder tener influencia sobre aquellos que celebran dicha festividad que es el Halloween. Así que hablando de manera tajante, si se puede llamar así en este término, el Halloween no es otra cosa más que un culto demoníaco, más que un culto a Satanás, en donde se invoca a los espíritus demoníacos, a los espíritus de muertos, y es parte del neopaganismo también que hay en la actualidad, es parte desde luego de la New Age, la nueva era, que es una revolución propiamente de cultos orientales, de invocación a espíritus, de ciertos rituales, de ciertos cultos que tienden propiamente a la brujería, que tienden a la hechicería, que tienden al espiritismo y que pues es una revolución propiamente que hay en la New Age y obviamente el Halloween también entra parte propiamente de la New Age, aunque es una celebración que se ve, valga la redundancia, apartada de la New Age, pero que tiene que ver propiamente con esos rituales de espiritismo, brujería, hechicería, etcétera, etcétera, de amuletos, etcétera, etcétera. Y por eso vemos que hay una celebración que hoy desde la escuela de párvulos llamado Kinder, pues hacen la celebración con un desfile de disfraces, con de monstruos habidos y por haber, y inventados para pedir el Halloween y que les den dulces, que les den dinero, y pues se ve como ofensivo. Sin embargo, participar de esos rituales es ya hacer una invocación, porque el Halloween es propiamente un culto a los demonios, es un culto a Satanás. Y para los druidas, pues como ya mencioné al principio, el 31 de octubre, para amanecer en noviembre, pues es la celebración más grande, y de hecho, Aleister Crowley, entre otros satanistas, que hizo de los que hicieron las Biblias satánicas y las primeras iglesias satánicas en Estados Unidos,
saben que el día 31 no es otra cosa más que la celebración de Satanás para todos los satanistas, en donde hacen misas negras, en donde hacen sacrificios de seres humanos, en donde hacen sacrificios de personas mayores, animales, desde luego, y como ya lo mencioné, pues también son robadas muchas formas de la Eucaristía, ya consagradas literalmente donde está el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, y son robadas en muchas capillas. Eso se sabe, y desde luego también los periódicos muchas veces han publicado esa parte. Así que el 31 de octubre, pues para los satanistas es la celebración a Satanás, en donde pues acuden a hacer infinidad de cultos, de rituales, especialmente con misas negras, satánicas, y donde pululan los sacrificios humanos de niños. Como lo acabo de decir hace un rato, se puede verificar los periódicos de Estados Unidos y se darán cuenta que en Estados Unidos es donde mayormente ocurre eso de los sacrificios de niños. Pero pues aquí en los países hispanos también pues no se salvan de ello, porque también ocurre. Así que el día 31 de octubre se celebra la noche de apartada, la noche de brujas, la noche al demonio, en donde para los sacerdotes druidas, que fue transmitido, como ya mencioné, de los pueblos celtas a la Gran Bretaña, pasando desde luego por países europeos y llegando hasta Estados Unidos para acá, se sigue obviamente esa parte de tradición de los sacerdotes druidas, porque para ellos pues era el tiempo adecuado, el mes de octubre, para amanecer noviembre, de esas celebraciones de invocación de espíritus. Así que el Halloween no es otra cosa más que una celebración neopagana con invocación a espíritus demoníacos y que trae consecuencias para los que celebran esas festividades. Las invocaciones a los espíritus es literalmente un culto a los muertos, que como ya mencioné, para el cristianismo, para el catolicismo, nosotros tenemos un Dios de vivos y no de muertos. Así que, en términos generales, el Halloween es anticristiano y es una promoción a Satanás. Si lo vemos en la parte cultural, tendríamos que decir con toda certeza que el Halloween pues no es propiamente de México ni de los países hispanos. En el contexto de los mexicanos, bueno, tienen la celebración de los fieles difuntos, que como la iglesia lo especifica literalmente en el catecismo, tenemos una iglesia que es triunfante, una iglesia purgante y una iglesia militante. Y las tres están vivas, pensando en ese aspecto de un Dios de vivos, porque pensando en lo contrario del Dios de los muertos, propiamente es el Dios de los satanistas, así anunciando de manera clara. Entonces, cuando hablamos de la iglesia triunfante, pues estamos hablando propiamente de los santos, que es la celebración que tiene la iglesia católica el Día de Todos los Santos. Después celebra la de los fieles difuntos, bajo ese contexto de esa palabra específica, fieles difuntos, fieles propiamente que creyeron en la resurrección y que han pasado por ese proceso llamado muerte, pero que siguen existiendo a razón de que son almas espirituales y que están en un lugar ya propiamente gozando de la victoria, que es la iglesia triunfante, ya en un lugar en donde están pagando ciertas consecuencias de pecado, de la pena más bien del pecado, que es el purgatorio, y la otra iglesia, que es la militante, que es los que seguimos vivos todavía aquí, pero que en ese proceso denominado muerte propiamente, no es otra cosa más que un proceso que pasa todo ser vivo para poder llegar allá, hablando de los seres humanos, llegar a esos estadios que es el purgatorio, el cielo, o literalmente la muerte eterna, que es el infierno. Y la Escritura lo aclara con toda precisión en el libro del Génesis, cuando Dios le dice a esos seres humanos, en los nombres de Adán y Eva, en ese simbolismo que está ahí, de Adán y Eva, que les dice que pueden comer de todos menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de ese árbol, sin remedio morirán. Bueno, pues como sabemos, a través de esa soberbia crecida, de ese orgullo crecido y de esa desobediencia, pues propiamente comieron, y por eso dice la Escritura, el día que coman de ellos sin remedio morirán. Y por esa razón el hombre tiene que pasar por ese proceso llamado muerte. Sin remedio el hombre muere.
hasta el día de hoy, sin remedio, el hombre muere. Y así que podrán estar los grandes expertos en la medicina, los grandes expertos en la biología, y cuando un ser humano está agonizando, los mismos médicos llegan a decir, ya no hay nada que hacer, porque el hombre muere sin remedio. Pero la muerte entró por consecuencia del pecado, es decir, entró por el mal. Luego entonces, la muerte o la invocación a los muertos no es otra cosa más la que invocación a Satanás, porque por Satanás entró la muerte a este mundo, a este planeta llamado Tierra. Y nosotros tenemos un Dios de vivos, y como ya especifiqué, la iglesia lo pone en la iglesia triunfante, militante y purgante, y que siguen existiendo, pero en ese estadio de la iglesia triunfante y purgante, o los que estamos acá, pensando en la muerte eterna, la muerte entra por Satanás, el Dios de los muertos es Satanás, así en el contexto. Y pensando en la muerte, pues estamos pensando propiamente en ese proceso que entra el momento en donde es la separación de la materia a lo que es espiritual, es decir, del cuerpo, la separación del alma. El alma sigue existiendo, que no tiene materia. El cuerpo es el que comienza en un proceso de putrefacción una vez que se separa del alma, y es el proceso de muerte. Sin embargo, el alma que no tiene materia sigue existiendo, por lo tanto esa persona existe, y como ya dije, hablando en el contexto del catecismo de la iglesia y en su doctrina, pues pasa a ese estadio que es el cielo, que es el purgatorio, o que es el infierno, y es donde es la muerte eterna. Así que, pensando en la muerte eterna que entró propiamente por Satanás, pues no es otra cosa el Halloween más que algo que es anticristiano, porque está en contra de Cristo, que es el dador de vida, que es el único ser que ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la vida, por lo tanto, todo lo que esté en contra de la vida viene de un contexto contrario. Y pensando en el contexto cultural, como ya mencioné, bueno, pues nada tiene que ver con las tradiciones de México, nada tiene que ver con las tradiciones que no son propiamente indígenas, sino que se cristianizaron esa parte de celebraciones que tenían a los muertos, en donde también pensaban en el inframundo, en el supramundo, pero que cuando llega el siglo XVI y que llegan los misioneros, llegaron a cristianizar esa parte de cultos que tenían, y que no hay propiamente ninguna ofrenda, como llegan a decir a veces en el contexto cultural, que es una ofrenda literalmente indígena, porque cuando dicen, bueno, vamos a poner pan de muerto, bueno, pues, el pan antes de llegar a los españoles no existía, porque aquí no existía el trigo viene de España, así que aquí no había pan. Entonces, pensando en un contexto de una ofrenda original indígena, pues ya no estaríamos hablando de eso, sino que ya hay un sincretismo, una aculturación, y es una celebración que se cristianizó y que se hace hoy a través de un recordatorio a los fieles difuntos. La realidad es que los difuntos como tales son difuntos y ya no vienen. A veces esa cuestión de celebrar en noviembre a los fieles difuntos, y pensando propiamente en que vienen, no vienen, un difunto ya no viene, pues ya se murió, ya en proceso de putrefacción, propiamente hablando en el sentido estricto de la carne, de la materia, y el alma sigue existiendo, pero obviamente ya no tiene cuerpo, así que si se le pone la ofrenda, ¿con qué va a comer si no tiene boca? ¿Con qué va a masticar si no tiene dientes? Eso ya entró en putrefacción. Así que esa es una celebración que sería otro tema para poder explicar de manera minuciosa, pero ahora de manera general digo propiamente que los muertos no vienen. Han entrado en ese proceso, siguen existiendo, porque están vivos a razón de que es un alma, y ese alma Dios nos las hizo un alma inmortal. Así que el Halloween, nuevamente remacho y repito, que es una celebración anticristiana, es una celebración antimexicana, es una celebración literalmente de promoción al satanismo. Esa celebración del Halloween, desde luego que no queda solamente ahí en esos términos, sino, como hemos sabido, ha pasado al cine, ha pasado a la música, y el día de hoy pues está propiamente ya muy promovida, es muy promovida en los pueblos hispanos, y desde luego también en México, en Estados Unidos, porque como ya mencioné, pues propiamente ahí se hizo como la cuna, donde llegó, y de ahí le ha brincado para acá. ¿Qué decir del cine? Bueno, pues cualquiera de los que son afectos a las películas de terror saben que existe la película de Halloween,
Halloween 1, Halloween 2, 3, etcétera, no sé hasta cuál llegue, pero en donde se hace una exposición que le tilda a lo real en la parte espiritual, en donde hay posesiones demoníacas, en donde hay apariciones de muertos, en donde hay apariciones de monstruos, y obviamente eso trae una consecuencia negativa en el contexto espiritual, porque como ya mencioné hace un rato, cuando se hace uso de esos cultos, de esos rituales, de ciertos objetos de hechicería y de brujería, bueno, pues hay consecuencias espirituales que pueden llegar a la posesión demoníaca y sustentado propiamente en lo que dije al principio, sustentado en las experiencias de varios exorcistas que, como dije, han escrito, lo han dicho en conferencias, lo han dicho en algunas respuestas que se han realizado en razón propiamente de entrevistas que le han hecho a los exorcistas. Y desde luego, pues la gente que se dedica a esa parte, pues es importante y lo saben. Así que tenemos que decirlo que así es como ocurre en el Halloween. En otro contexto, tenemos que decir que el Halloween pues también ha abarcado la parte de la música, no solamente el cine, sino también la música. Y así, por ejemplo, tenemos grupos que tienden al satanismo, que tendieron al satanismo, que siguen tendiendo al satanismo y que han hecho invocaciones de manera abierta en algunas entrevistas. Por ejemplo, los Beatles dijeron que su música no era música, que su música iba a ir más allá. Y tenemos el LP Number 9, número 9, en donde hacen propiamente mensajes subliminales, invocaciones a Satanás como tal, ¿no? Asimismo, otros grupos como Black Sabbath, Kiss, Led Zeppelin, Motley Crue, Van Halen, Sister Sister, etcétera, etcétera, de grupos que han hecho invocaciones a Satanás. Y en México, pues algunos rituales que hacía Juan Gabriel, que hacía Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Lady Gaga en Estados Unidos, Madonna, etcétera, etcétera. Así que el Halloween, varios rituales que han hecho en la festividad de Halloween han llegado también a través de ciertos rituales en ciertos conciertos, que es a través de la música, hablando específicamente de la música del rock, del hard rock, del rock punk, del action rock, del rock metal, del rock urbano en la actualidad, etcétera, etcétera. Entonces, el Halloween es una celebración que se ha ampliado en un contexto cultural, llamémosle así, pero que es una celebración demoníaca que trae consecuencias como ya dije, no solamente de posesión, sino también de infestación, en lugar donde ya se han llamado, invocado ciertos demonios. Bueno, pues hay una infestación y esa infestación pues no se puede quitar más que con ciertas oraciones religiosas católicas y con sacerdotes que estén preparados para ese tipo de oraciones, para ese tipo de ritual del exorcismo, o no solamente un sacerdote común, que aunque todos los sacerdotes como tal son exorcistas por el simple hecho de ser sacerdotes, no todos son aprobados y autorizados en el caso de una diócesis por el obispo. Regularmente en una diócesis, siempre hay uno o dos cuando más, quizá exorcistas dentro de una diócesis. Y esos sacerdotes que son autorizados y probados por parte del obispo son los que regularmente hacen esas oraciones de liberación, de exorcismo, cuando hay consecuencias para aquellos que celebran el Halloween y que lo ven como algo que es inofensivo, pero que puede traer consecuencias negativas en la parte espiritual, como ya lo dije. Y decía el Padre Amor en una de sus entrevistas y también en sus escritos, decía, si hay después de octubre, noviembre, si hay muchos lugares ocupados en los psicólogos y en los psiquiatras, es porque a veces es consecuencia de la celebración del Halloween, de hacer invocaciones a espíritus que no tendrían que hacerse y que pues hay consecuencias. Quiero relatar de manera rápida mencioné que iba a relatar si me daba tiempo, y creo que estoy a tiempo, relatar un acontecimiento del cual me tocó ser partícipe a razón de lo que me comentaron. Estaba yo dando clases en una parroquia de formación en los fundamentos de la fe, lo que hoy en la actualidad es considerado la teología fundamental, cuando fui interrumpido por unos compañeros que conocía y que eran también integrantes de otro grupo donde daba formación, y me fueron a pedir pues una opinión acerca de una niña de 8 años
que comenzó a hablar con una voz deforme, una voz gruesa, una voz ronca, por si fuera poco había levantado una mesa y se la había aventado a la mamá, lo cual propiamente pues les hizo mucho ruido, y además porque tenía ciertos diálogos en donde pues ella contestaba ya preguntas, vamos a llamarlas así, específicas. A veces los niños andan hablando solos, pero ella contestaba ya algunas respuestas de manera específica, daba respuestas de manera específica con una pregunta de lógica, y eso le hizo ruido a la mamá de tal manera que pues la niña estaba mal, y me vinieron a consultar para ver qué hacía. Desde luego, ya conociendo un poquito de doctrina, se sabe, y los mismos sacerdotes que son exorcistas saben que lo primero que hay que descartar es que no sea un problema psicológico y psiquiátrico. Así que los tuve que mandar directamente con un psicólogo, con un psiquiatra. La analizaron a la niña de 8 años, psicólogos, psiquiatras, todo perfectamente bien. Así que el problema seguía y seguía. Me vinieron otra vez nuevamente a consultar, y entonces fue cuando le dije, bueno, si ya se descartó todo eso, entonces lo que tienes que hacer es llevarlo con un sacerdote que haga oraciones de liberación, que le haga una oración, y ahí va a verse si hay algo que esté oscuro, algo que sea negativo, tiene que haber una reacción, y desde luego pues va a haber alguna manifestación. Regularmente siempre ocurre así. Y efectivamente fueron con un sacerdote, ahora no recuerdo el nombre. En la diócesis de aquí no había para eso entonces exorcista, y tuvieron que desplazarse a otra diócesis. Ahí un sacerdote hizo una oración y efectivamente pues hubo una manifestación, a lo cual el sacerdote mencionó que si ya lo habían llevado con el psicólogo, con el psiquiatra, ya lo habían hecho porque así les había indicado yo, y les había indicado que fueran con sacerdote. Así que pues ya descartado todo eso, en las preguntas que el sacerdote hace regularmente en la parte del exorcismo, una de ellas es propiamente el contexto de preguntarle el nombre al demonio, de preguntarle cuánto tiempo ha estado ahí, desde cuándo entró, etcétera, etcétera, que ahora no voy a profundizar en eso porque es tema especialista de los exorcistas, pero son ciertas preguntas que hacen de entrada. Así que consultaron a la mamá y le preguntaron que si ella se había metido en limpias, que si tenía la maldita muerte, que si ha habido a curanderos, etcétera, etcétera, porque como dije, regularmente todo eso pues son consecuencias, y a veces esas partes de ir a esos lugares pues abre puerta propiamente al mal, son puertas que se abren, y el Halloween, como mencioné al principio, son de las puertas grandes, de las que se abren a razón de la experiencia de los exorcistas, como dije, y esto no fue la excepción. Así que, bueno, pues después de hacerle las preguntas, la madre, los familiares, pues dijeron que nunca habían ocurrido eso. Entonces al sacerdote se le ocurrió preguntarle directamente a la madre, oiga, mamá, ¿usted de casualidad no disfrazaba a su niña cuando es Halloween? Ah, sí, los 3 años que estuvo en el kinder fue disfrazada, y también en la primaria ya tenía 8 años de edad. Entonces, ya cuando se hizo el exorcismo, en el exorcismo salió que había entrado a razón de una celebración del Halloween, se había abierto la puerta y los demonios habían entrado propiamente, y esa niña había quedado posesa. Es algo que puedo decir de manera general, no quiero entrar en detalles. Lo que sí puedo decir de manera muy contundente, tajante y firme es que lo que ya mencioné en el trayecto de este video. El Halloween no es otra cosa más que la invocación de espíritus demoníacos, aunque se vea algo inofensivo a través de los atuendos de demonios, brujas, etcétera, algo terrorífico, es algo anticristiano, antimexicano, y no es otra cosa más que promover el culto a Satanás. Creo que eso de manera general puedo cerrar esta intervención en este video de lo que es el Halloween. Si se quiere investigar más acerca de la música subliminal, satánica, demoníaca, acerca propiamente de la parte cultural, bueno, pues lo pueden hacer y se encontrarán con lo que ya dije de manera real aquí, que es antimexicano, que es anticristiano, que en la música se ha metido, que en el cine se ha metido, y que pues podemos decir con toda claridad que el Halloween se ha extendido, y que hoy es una celebración que podríamos decir que sigue agarrando mucha fuerza, que sigue teniendo consecuencias como las que ya mencioné, y que de no hacerle un alto, de no ponernos en guardia, pues suele traer consecuencias deplorables en aquellos que participan de la celebración del Halloween.
Y yo he tenido muchas personas que me han dicho, oye, pues yo he celebrado el Halloween y he disfrazado y no ha ocurrido nada. Pues tienes que darle gracias a Dios de que no ha ocurrido nada, porque Dios no ha permitido, porque todo es por permisión divina. Y Dios no ha permitido, y si no ha permitido, dale gracias a Dios. Pero si sigues celebrando, la puerta la sigues teniendo abierta. Así que tener cuidado de no abrir puertas al mal, porque el mal actúa. El mal no duerme, y como dijo la Escritura, nuestro Señor Jesucristo, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Así que nosotros tenemos que estar siempre en guardia, no abrir las puertas al mal, y una de las puertas que se celebra en este mes, y que es una puerta grande, es el Halloween. Bueno, pues que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video. Espero que les sirva esta información. Viva Cristo Rey, Dios, patria y libertad. Viva Santa María de Guadalupe.